Dios les bendiga, hermanos. Pasa, hermano, que tengo un problema. Yo con los lentes veo bien de cerca, pero de lejos lo necesito. Entonces, siempre aquí hay una pelea con esto. Pero bueno, gracias, Andrés, por tu cariño, tu apoyo. ¿Cómo están, hermanos, el día de hoy? Vale, pregunto de nuevo. ¿Cómo están el día de hoy? Eso es. El Señor ha, en su gracia, derramado sobre nosotros su misericordia. Así que tenemos que estar contentos por eso y celebrar. Hay cosas, hermanos, que el Señor nos da y que pasamos siempre como, la damos por sentado, ¿no? Hermano, cada día que despertamos y que nos acostamos, Señor, gracias porque tu misericordia ha sido derramada sobre mí hoy. No. Cada vez que despertamos y que nos vamos a acostar, tenemos que agradecer al Señor porque su misericordia ha sido derramada sobre mi vida y sobre tu vida. Eso es. Les voy a invitar. Ya lo saben, ¿no? Aquí hacemos ejercicio, ¿no? Hablamos, nos sentamos. Póngase de pie conmigo. Vamos a leer solamente un verso y quiero también que oremos. Presentando al Señor una vez más este tiempo, por ustedes y también por mí. Muchísimo por mí. Le voy a invitar a que ore por mí para que el Señor, ¿verdad? Me guarde, me ayude a exponer su palabra con fidelidad y en el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, el verso 10. Se ha hablado del 1 al 9, del capítulo 2, del 11 al 21, 22 creo, pero falta el 10. Falta el 10. Entonces no podemos pasar de Efesios 2 sin hablar del verso 10. Entonces hoy tenemos el verso 10 y dice la palabra del Señor así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Señor, gracias, porque una vez más, un día más, podemos disfrutar de esas misericordias que dices en tu palabra, que tú derramas en la creación día tras día. No solamente lo vemos para nosotros, sino también que lo vemos para aquellos que no creen en ti, incluso para aquellos que reniegan de ti. Pero tú eres tan bueno, Señor, que a nosotros nos das el privilegio, nos das la gracia de poder reconocer tu favor, de poder reconocer tu amor en eso que haces y darte gracias. Te damos gracias porque tú nos permites estar aquí. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por Cristo, por tu Espíritu. Gracias por tu santa voluntad. Te presentamos este tiempo, Señor, una vez más, para que tu palabra cause efecto en nuestros corazones y que, como dice tu palabra, no vuelva vacía, sino que en nosotros produzca fruto de vida eterna. Que no solamente seamos oidores, sino que también podamos ser hacedores de ella. En el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo te lo rogamos. Amén. Puede sentarse, amado hermano y hermana, ¿verdad? Esto le he dado ahora al tiempo, así que esos minutos no cuentan, ¿de acuerdo? Bueno, el día de hoy, un poquito de monitor, Andrés, porfa. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que puede ser redundante. De hecho, el verso, vamos a abordarlo de diferentes ángulos, porque también pareciera ser que es redundante. Y vamos a hablar hoy del Dios que obra para mis obras. El Dios que obra para mis obras. Me llama la atención mucho que el apóstol viene construyendo un argumento sobre la salvación, construye un argumento sobre cómo se da, cuándo se genera y el cómo se genera. El domingo pasado Rafael expuso aquí que somos salvos no por obras, para que no tengamos en ello nada que ver, de hecho no lo tenemos, sino por gracia a través de la fe en el Hijo, ¿verdad que sí? Pero lo que sigue es que aunque no hemos sido salvos por esas obras, hemos sido salvos ¿para qué? Para hacer buenas obras. Y esto me llama poderosamente la atención, porque es un tema que ha creado cierta tensión, ¿no?, entre el pueblo evangélico, porque de repente llegamos a Cristo y la idea es, esto es lo que te toca hacer y esto es lo que no te toca hacer.
y ya está. Si lo haces bien, si no lo haces, tenemos que hablar. Ven que te voy a dar cuenta. Entonces, las obras es un tema que es relevante en la palabra de Dios. De hecho, el primer punto de este mensaje es las obras. Y las obras es en el Nuevo Testamento un término que según la versión que utilices se va a mencionar entre 80 y 100 veces en sus diferentes contextos, ¿no? Obra de Cristo, la obra de los hombres, la obra de Satanás, pero siempre hay obras entre 80 y 100 veces. En el Antiguo Testamento, bajo la misma dinámica, se menciona más o menos 200 veces. Tenemos un total ahí de entre 300 y 280 veces se menciona las obras. Así que es un tema importante. Y es un tema que es bueno que entendamos. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestro caminar diario estamos obrando. Para esto es bueno ver, cuando hablamos de obra, ¿qué estamos diciendo con obra? Bueno, el obrar se refiere al acto de realización de una acción. Llevar a cabo un comportamiento, tomar decisiones de acuerdo con ciertos propósitos, valores o intenciones. Entonces ahí tenemos, yo hago una acción o me comporto de alguna manera de acuerdo a propósitos, valores o intenciones. Es decir, que cuando yo hago algo, cuando yo obro algo, eso que estoy haciendo es una acción consciente y deliberada, algo que yo decido hacer. Y eso que yo decido hacer, tomando en cuenta la definición, lo hago tomando en cuenta todo lo que tengo detrás, la información que tengo en mente, mis deseos. Las acciones conllevan una responsabilidad moral y ética. Cuando yo hago cosas, termina siendo algo para bien o para mal. No hay cosas grises. En este tema, o es bueno o es malo. Hay ciertas cosas que podríamos decir, bueno, todo el mundo dirá, ver una película no es bueno ni malo. ¿Verdad que? Sí, bueno, depende del contenido, pero vamos a ver que una película sana, del amor romántico y no sé qué. Vale, yo te digo, bueno, ver una película, vale, no pasa nada. Pero si tú te pasas un día entero viendo películas, digo, bueno, la acción como tal, pero hay cosas que faltan por hacer. Entonces, vemos que al final, cuando yo me siento todo un día a ver películas, puede que detrás de eso yo esté diciendo cosas como que no me... Bueno, pero estoy diciendo algo. Hay intenciones detrás de eso que son claras. Si yo me quedo en la superficie, no, es haciendo esto y está todo bien. No, hay una intención debajo. Y la finalidad es que cada vez que yo obro hay un propósito. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Vamos a trabajar entonces sobre la base de que siempre que hacemos algo, estamos actuando de forma consciente y deliberada, aunque no nos demos cuenta, es así. Cada obra conlleva una responsabilidad moral o ética y cada obra tiene una finalidad o un propósito. Nosotros los que estamos en Cristo, lo que dice la palabra es que sea que bebamos o comamos, ¿qué propósito debe tener eso? Glorificar a Dios. Entonces ya la palabra nos va informando de cuál debe ser la motivación y cuál es la motivación correcta detrás de cada una de mis acciones. Y es lo que debo lograr. Entonces, vamos a pasar al segundo punto, que es la obra del Dios Trino. ¿Por qué es importante saber esto? Porque mis obras, las obras que yo puedo hacer ahora que estoy en Cristo y que tengo la capacidad de hacer lo bueno o de hacer lo malo, tienen una causa, tienen una razón detrás. Dice el texto, porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, ¿verdad? Las cuales Dios, ¿qué hizo? Preparó. Ok. Entonces vemos ahí, viéndolo desde este ángulo del Dios que hace, podemos ver que cuando somos hechura suya,
podemos ver al Espíritu Santo trabajando en una obra regeneradora en el pecador. ¿De acuerdo? Dice el autor Matthew Barrett en su libro Salvación por Gracia, definiendo la regeneración, dice que es la obra del Espíritu Santo que une al pecador a Cristo, otorgando nueva vida a ese pecador muerto y depravado, para que pueda levantarse de la muerte espiritual a la vida espiritual, al remover su corazón de piedra y darle uno de carne, de modo que es lavado, nacido de lo alto y ahora, como nueva creación, capaz de arrepentirse y confiar en Cristo. Obviamente esta definición es un poco espesa, ¿no? Pero si vamos hacia atrás y yo le invito otra vez a que pueda leer el capítulo 1 y 2 de Efesios para que pueda recordar las cosas que hemos venido hablando, porque cuando hablamos de dar vida, estamos hablando de vida ¿qué? Espiritual. Estuvimos hablando anteriormente de que hay muchos vivos que están muertos. Y es así. Y lo que hace Dios, lo que hace el Espíritu Santo es que nos inyecta vida, que nos regenera, que nos da vida espiritual. Y cuando eso pasa, en ese momento somos nueva criatura. Ya hay algunos que caminan de esas criaturas, ¿no? Hay otros que ya no tienen un crecimiento. Y la Biblia nos llama también a crecer espiritualmente. Pero no es el tema. Entonces, Nicodemo, si podemos recordar la interacción que tuvo Nicodemo con el maestro en el capítulo 3 del libro de Juan, en sus primeros versículos, vamos a ver que Nicodemo tuvo problema con este concepto. Nicodemo llega con preguntas donde el maestro, ¿qué tengo yo que hacer? Dice el maestro, es sencillo, muy fácil, tiene que nacer de nuevo. Cero complicación. Entonces Nicodemo, esto no dice, pero tú no me estás viendo el tamaño, tío. O sea, ¿cómo yo voy a volver? Efectivamente, Nicodemo no estaba entendiendo nada. ¿Por qué? Porque el nacimiento que necesita el ser humano para estar con Dios es una regeneración que en efecto el Espíritu obra y es lo que hace. Y aquí en el versículo, cuando vemos que somos hechura suya, quien se encarga de hacernos, quien se encarga de formarnos, de darnos vida, es el Espíritu Santo. Pero ¿a través de qué lo hace? Creados en Cristo Jesús. Lo hace a través y por los méritos de Cristo. Cuando hablamos de eso es que si Cristo no hubiera venido, no hubiera sido posible esa regeneración. ¿Por qué? Porque tenía que haber un sacrificio perfecto que fuese pagado por el pecado de todos aquellos que hemos creído. Entonces vemos a Dios Hijo, ya vimos a Dios Espíritu Santo, ahora vemos a Dios Hijo haciendo ¿qué? Dándose. Ser creados en Cristo es referente a una transformación espiritual y nueva vida que los creyentes experimentan cuando confían en Jesús como Salvador. Esta experiencia es una experiencia que nos transforma. De alguna manera, cosa a la que no éramos conscientes, sensaciones que no sentíamos antes, ya sí empezamos a sentir, ya sí empezamos a ver y a tener necesidades puestas por el Espíritu Santo de buscar a Dios. Porque como decía la definición anterior, de nosotros fue removido un corazón insensible de piedra y fue puesto un corazón de carne con su ley escrita en él. ¿Cuántos tienen ese corazón? Tan pocos. A ver, ¿cuántos tienen ese corazón? Ok, bien. La obra de Cristo en la cruz es el acto, el sacrificio de redención y reconciliación a través del cual se le ofrece a la humanidad, esclava del pecado, una vía de salvación para la vida eterna. Porque Cristo triunfó sobre la muerte en la cruz. El autor de Hebreos, su capítulo 9, verso 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Si vamos al Antiguo Testamento, recordamos que una vez al año el sumo sacerdote entraba al arca, entraba al lugar santísimo y ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo, por los de él y los del pueblo. ¿Qué está diciendo aquí el autor de Hebreos? Que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ha sido el único suficiente para siempre por los pecados de todos los que creemos en Él. Ya no hace falta ir al templo. Ya no hace falta ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto al cual se transgredieron mis pecados es Cristo. Y lo hizo efectivamente en la cruz del Calvario. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, que aparece de nuevo, de buenas obras. Así que vemos las obras que quizás hasta este momento, cómo va apareciendo en un lugar y en otro, porque Dios desde la eternidad pasada ha orquestado un plan que en efecto ha ido cumpliendo. Y Dios ha estado obrando. Entonces, para terminar la parte del Hijo, podemos, cuando leemos que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, entendemos que ha sido un sacrificio expiatorio, que nos ha redimido porque el Hijo del Hombre vino a dar su vida por muchos, que nos ha reconciliado con Dios, porque a eso Cristo vino, ¿no? A reconciliar consigo al mundo, que tuvo victoria sobre el mal, y que el amor y la gracia incondicional están disponibles, porque dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Son conceptos que hemos venido hablando, no solo yo, sino otros hermanos que han compartido en estos días, pero que es importante recordar. ¿Por qué? Porque se nos olvida pronto. Salimos de aquí hoy y ya nos vamos a comer, nos vamos a hacer cositas, mañana ya, y el miércoles no nos acordamos del mensaje. Entonces, es bueno tener un lugar donde podamos venir, ¿no? Y recordar. recordar. De hecho, algo que yo he tomado para mí y que lo recomiendo siempre a todo el que puedo es, recuérdate el Evangelio todos los días. Recuérdate que tú eras enemigo de Dios, que estabas muerto en delitos y pecados y que Dios mandó a Cristo, vino, dio su vida, te ha salvado, te ha escogido por gracia. Y eso, hermano, nos tiene que dar un empuje para el día completo. Es una bendición poder predicar el Evangelio a los que no creen, pero también predicarnos el Evangelio a nosotros, porque se nos olvida muy rápido. Entonces, dicho esto, vamos a pasar, ya hemos visto la obra del Espíritu Santo y la regeneración, hemos visto que ha sido posible. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo, ¿no? Quien es ahora nuestro sumo sacerdote y nuestro abogado y nuestro rey. Son muchas cosas que no tenemos el tiempo para decirlo, pero eso está ahí en la palabra. Los animo a que lo busque, a que lo aprenda o a que lo refresque. Y por último tenemos al Dios Padre preparando obras. En este caso, lo que dice el texto es que Dios preparó de antemano. ¿Qué quiere decir esto? Como saben, Dios es un Dios sabio y perfecto. Yo todavía no logro entender cómo es que Dios no aprende. De verdad se lo digo. Pero la Biblia me deja saber que Dios no aprende. Entonces, también está fuera del tiempo. Nosotros sí estamos encapsulados en el tiempo, Dios no. Entonces hay un término que usamos que es la eternidad pasada, ¿no? Para referirnos a todo lo que era antes de la creación y cuando empezó a existir el tiempo. Desde ese momento, la eternidad pasada, Dios ya preparó obras buenas. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en ella. Las obras que Dios ha preparado de antemano para los que creen en Cristo son acciones y comportamientos que reflejan el carácter de Dios y su voluntad. Dice el Salmo 32:8, el Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti.
El Señor lo ha dicho y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Ahora hay más respuestas. Qué bueno, qué bueno. El Espíritu Santo nos ha regenerado y dado vida, y esto es posible ya que Dios, en la persona del Hijo, tomó mi lugar, pagando por mis pecados, imputándome su justicia, y de esa forma ahora nosotros somos a imagen de Dios, con la capacidad de ser transformados, dice la palabra, de gloria en gloria, a la imagen ¿de quién? Del Hijo. Y estas obras que Dios ha preparado para nosotros tienen la intención ¿de qué? De llevarnos a la imagen del Hijo. Ese es el propósito principal de Dios en la salvación. Hemos hablado de qué? De que Dios a través de nosotros hay un propósito eterno y nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales, ¿verdad que sí? Recuerden que hablamos de que eso va a ser algo por la eternidad, donde nosotros los redimidos en el cielo va a estar desplegada siempre la misericordia y siempre vamos a ver su amor y su gracia porque estamos ahí y va a ser algo innegable, pero también Dios ha preparado obras para nosotros aquí en la tierra. Mientras estamos aquí, podemos ver esto de atrás para adelante también, ¿no? Y decir que Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Por eso fue necesario que viniera Cristo y ahora en el Espíritu Santo nos regenera para poder responder y caminar en ellas. Eso también es una forma de verlo. Y ahora pasamos al punto 3. Porque cuando hablamos de obrar y lo que tenemos que hacer, ahí entra también algo que la gente se pregunta siempre, es el propósito de mi vida. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué tengo que hacer? Obviamente, lamentablemente para aquellos que no están en Cristo, es difícil encontrar un propósito porque lo que sea que hagan, siempre que lo hagan, lamentablemente van a quedar insatisfechos. Hay mucha gente que busca su propósito, su sentido en hacer dinero, luego lo consigue y se da cuenta que no está ahí. Hay gente que busca su propósito en placeres sexuales, lo consiguen y se dan cuenta que no es eso. Y cada cosa, hermano, que la gente sin Cristo sale a buscar y que en efecto consigue muchas veces, al final se da cuenta de que no es. De hecho, si veamos al libro no lo vamos a hacer hoy, pero te invito a que lo leas, a las reflexiones que hace el autor del libro de Eclesiastés. Se pasa gran parte del texto diciendo yo hice esto y aquello. Y ahí no era. Luego hice esto y ahí no era. Luego fui por aquí, no era. Y él concluye al final de que el propósito del hombre era honrar a Dios. Un hombre que lo tuvo todo. Pudo hacer de todo. No solamente adorar al Dios único, adorar lo que se le pusiera por delante. Placer es lo que quisiera. Riqueza es la que quería. Y él tuvo que decir al final, mi conclusión es después de vivir así y de tratar de complacerme a mí mismo con cosas terrenales, tengo que decir que nada de eso pudo satisfacer la sed que yo tenía en mi corazón. Y que el propósito y el fin del ser humano es honrar a Dios. ¿Dónde? En todos sus caminos. Lo oí bajito, pero lo escuché. Está bien. Está bien. Entonces, para nosotros conocer en efecto cuál es el propósito que tengo, cuáles son las obras que Dios ha preparado, deberíamos indagar un poco en el carácter de Dios y su voluntad. Porque cuando hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil de lo que pensamos. Mi ejemplo particular. Por la gracia de Dios nací de la iglesia, ¿no? Y muchos años orando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Y en la iglesia, y no inactivo, no, sirviendo en la iglesia, pero ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Y qué es lo que tú quieres conmigo? Y años y años y años. Hermano, lo que Dios quiere contigo y conmigo es lo que dice su palabra que tenemos que hacer. Ahora,
Yo te entiendo si tú me quieres decir, no, pero que eso es una revelación general. Yo quiero saber en mi propósito, mi llamado particular. Mi hermano, tampoco es tan difícil. Mira, dice la palabra que en el momento que nacimos, el Señor nos dio ¿qué? Dones. ¿Y esos dones para qué son? Para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Entonces, mi hermano, si tú estás en la iglesia y de repente un día tú dices, bueno, yo quisiera cantar con los hermanos del grupo, tú te acercas a, mira, yo quiero cantar, te van a probar. Te van a probar. Entonces, hay dos cosas que pueden pasar. No sé, Rubén, a lo mejor tres. Dice, mira, vale, tú tienes el talento, el Señor te lo dio en efecto, vamos a trabajar, ven a cantar. Y ya esas obras es algo que el Señor ha preparado, porque ese don Él te lo dio, ¿para qué? Para la iglesia, ¿no? Vamos bien hasta ahí. Él te puede decir, no, hermano mío, no. No sé cómo lo hará Rubén, o sea, si muy fuerte, si con mucho cariño, no sé. Va a decir, no. Yo lo que haría por correo, le digo, mira, ve tranquilo, voy a hablar con los muchachos, te mando un correo electrónico en esta semana. Y luego le digo a Nora, mándalo tú, dile tal cosa por lo bonito, que no. Hermano, los dones que el Señor nos ha dado, en efecto, son el propósito o parte del propósito que Dios tiene para nosotros, en el servicio a la iglesia. Eso. A ver, las obras que Dios ha preparado de antemano son la evidencia de que realmente somos salvos por gracia en Cristo. Dice Santiago en su carta, en el capítulo 2, del verso 18 al 20, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es bueno y haces bien, también los demonios creen y tiemblan. O sea, que creamos en Dios está bien, pero no quiere decir que es la evidencia de salvación. Porque dice aquí el autor que también los demonios, de hecho, Satanás lo conoce, ¿no? Y no es salvo. Entonces, la idea es, hermanos, porque me llama la atención, y es que hay una tendencia hace un tiempo, ¿no? Creo que luego del internet y de que transmitimos los cultos, ahora no es necesario congregarse. Y yo he visto videos de un tío que dice, yo te puedo demostrar con la Biblia que no tengo que congregarme. Digo, bueno, suerte con eso. Porque bíblicamente es imposible cuando el Señor nos dice que los dones que nos ha dado son ¿para qué? Para el servicio de la iglesia, y para tú servir a tu iglesia tienes que estar ahí. Porque también los hermanos que están en la iglesia son medios de gracia que te ayudan a ti ¿a qué? A conformar la imagen de Cristo en ti, porque de repente nos conocemos y yo veo que tú estás haciendo algo en tu trabajo. Manito, eso que estás haciendo no está bien. Y es Dios usando a la iglesia, ¿para qué? Recuerda, mi hermano, que el propósito de Dios para nosotros, en las obras que ha hecho, es conformar la imagen de su Hijo en nosotros. Es eso, mientras estemos aquí, el Señor está a fondo en eso. Entonces, tengo aquí un montón de cosas y el Señor me está llevando por otro sitio, así que voy a tirar por donde el Señor me está llamando. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Ya dijimos que en su palabra. Pero yo sé que muchos están esperando una aparición de un ángel que se te revele en sueños, que tú estés caminando por la calle, quedes ciego como Saulo en su momento, ¿no? Que te tumbe al piso, te diga, mira, esto es lo que quiero para ti, ¿no? Y muchos estamos esperando eso. Esas cosas no suelen pasar el día de hoy. Lo que sí pasa es
que Dios ya nos ha dado la revelación de su palabra. Ya Cristo ha venido y dice Cristo que el que lo conoce a Él, conoce al Padre. Es decir, que conociendo a Cristo, conocemos al Padre. Vamos a conocer su carácter, vamos a conocer su voluntad, porque cuando Cristo decía, las cosas que yo hago no son las cosas que yo quiero, sino las que el Padre me ha dicho que haga, ya yo conozco que así como Cristo, yo tengo que ser sumiso al Padre y someterme amorosamente a su voluntad, que siempre decimos que es buena, agradable y perfecta. Pero seamos honestos, muchas veces cuando decimos que no, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, no estamos pensando para nada en que la imagen de Dios está siendo formada en nosotros. ¿Verdad que no? O sea, yo generalmente cuando lo he usado, y el Señor me va a bendecir con esto y me va a dar aquello, y yo quiero esto y el Señor lo sabe y también me lo va a dar, un mejor coche, o me va a dar no sé qué, un mejor trabajo, me va a dar, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mí, gloria. Pero tú estás pensando, diré en unas iglesias que yo he ido, carnú, tú estás pensando en cosas terrenales. La verdad, mi hermano, es que el Señor, todo lo que ha estimado para nosotros, aunque claro, también tiene cuidado de nosotros en lo que habremos de comer, de vestir, dónde dormiremos, porque si las avecillas no tienen esa preocupación, tampoco lo que hemos creído debemos tenerla. Eso es verdad. Pero no debemos inclinarnos en nuestro corazón solamente a eso. No debemos pensar nosotros solamente en eso. De hecho, eso está resuelto. Eso está resuelto porque dice la palabra, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todo lo demás. Pero siempre nosotros estamos enfocados, hermano, y no es algo que yo le estoy diciendo de una posición que yo lo logré. Para nada. Yo me veo constantemente en mis oraciones tomando más tiempo para mis cosas terrenales que para mi transformación espiritual. Yo no le digo esto desde un altar moral de que yo ya lo logré, no. Yo le estoy diciendo desde mi debilidad, reconociendo que yo también lo hago así muchas veces. Pero que lo que yo quiero, lo que el Señor me está llamando hoy, aquí, es a qué? A ver al Señor obrando en mi vida para que el carácter de Cristo sea formado en mí. Y yo creo que es el llamado no solo para mí, sino también para todos los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo. Y el Señor es tan bueno que nos ha dado su Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo en nosotros nos enseña, además de darnos vida, ¿verdad? Está aquí con nosotros y nos enseña, dice que nuestra ayuda, nuestro soporte, es algunos le llaman la ayuda idónea para mi caminar aquí en la tierra. Porque me enseña, me consuela, me da gozo, me corrige, me dice el camino que debo andar. Y lo tenemos. Es decir, el Señor obra, ha obrado para mis obras, ha preparado mis obras y sigue obrando en mis obras. Suena redundante, pero es así. Espero que no se confunda. Las obras que hacemos, mi hermano, lejos de ser acciones que cooperen para mi salvación, son la evidencia clara de mi salvación. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol. Esa es la idea. Luego de decirte, tu salvación es por gracia, a través de la fe, por el Hijo, es un regalo, no tiene que ver con tus obras, pero esa salvación es para que obres. No es que ahora soy salvo y está bien, yo estoy en el sofá de mi casa, estoy tranquilo, no pasa nada, soy salvo, está todo bien. Esa no es la intención. Eres salvo y ahora vas a obrar como Dios quiere y te llama efectivamente en su palabra, en su revelación a que debes actuar. Y esas obras son el testimonio de que tú eres salvo. Y quiero hacer un inciso aquí. ¿Por qué? Porque nosotros, sé que la mayoría, si no todos aquí, hemos conocido personas
que la vemos en las iglesias, ¿no? Y que tienen una vida de servicio, una vida de consagración, van a todos los cultos, hacen muchas cosas y de repente, el tipo dice, esto no es para mí, a mí no me hablen de la iglesia, a mí no me hablen de Cristo, y tú puedes pensar, ¿y aquí qué pasó? Porque si yo estoy viendo el fruto, bueno, aquí hay algo personal que debemos tener en cuenta. Hay algo personal que debemos tener en cuenta, y es lo siguiente. Y bueno, que sirva para nuestra reflexión. Si las obras que estamos haciendo no producen gozo en nuestra vida, debemos de orar, pedirle al Señor o que nos encamine, o que en efecto nos redima, porque algo no está bien. O que redirija mi enfoque, que también puede ser eso, ¿no? O sea, si yo vengo a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia, eso en el tiempo va a ser algo pesado. Algo que domingo de nuevo, tío. Yo quisiera quedarme aquí acostado con este frío. Todavía no, pero vamos a ver en enero, febrero. En este frío, tío, a la calle, coger autobuses. Si es así, mi hermano, que el Señor reencauce tu manera de ver las cosas. Porque debería de ser. Hoy es lunes, yo estoy deseoso que llegue el domingo porque quiero ver a mis hermanos y adorar a Dios con ellos, presentar mi vida junto con ellos, levantar mis manos en la comunidad, glorificar a Dios. Y yo soy bendecido en eso y los veo y les pregunto y en eso encuentro gozo. Pero si yo voy a la iglesia, ahí va a estar fulano de nuevo, tío. No. Hermanos, necesitamos pedir al Señor discernimiento de nuestro propio corazón y meditar en la obra del Evangelio. ¿Para qué? Para que nuestras acciones en efecto sean sean el resultado de nuestra salvación y no pensando que es la causa. Tienen que producir gozo. El servicio a Dios, lo que hago para Dios, tiene que producir gozo. Las situaciones en la vida, cuando tengo que tomar una decisión que aparentemente va en contra de lo que debería hacer, pero que yo lo hago para honrar a Dios porque me dicen su palabra, eso tiene que producir gozo en nuestras vidas. Y en efecto lo hace. Entonces, hay muchísimo de lo que podríamos decir de las obras, pero yo quiero enfocarlos en tres puntos. Dios nos ha llamado a ser intencionales y a obrar en nuestra santificación personal. El Señor ha preparado obras para eso. De hecho, nos ha dado medios de gracia, le llaman algunos teólogos, cosas que hacer, ¿no? ¿Para qué? Para mi santificación. La lectura de la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, la meditación, un montón de cosas que están ahí y que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Dice 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 1 Timoteo 4:10 dice, pero nada tengas que ver con fábulas profanas o propias de viejas. O sea, como deja los chismes, esas tonterías que se vive hablando. No pierdas tu tiempo en eso. Está diciendo, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Le voy a leer 2 versiones más de la parte B. Emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. Otra versión dice, entrénate para la sumisión a Dios. El llamado está claro. ¿Qué debemos hacer? Debemos de tomar tiempo, ¿para qué? Para disciplinarnos. Y yo sé que la palabra disciplina no es bonita, ni es agradable, ni es algo que nos apasione. Sin embargo, vuelvo y digo, cuando nos disciplinamos en las cosas que Dios ha preparado de antemano para nosotros, ¿qué pasa? Hay un gozo en nuestra vida, hay un gozo verdadero.
Y esto de mi santificación personal, nosotros como Iglesia Salem hay un área de los 5 propósitos, que es la adoración, ¿verdad? Que coopera, estamos trabajando en la aplicación de los 5 propósitos, que coopera en el tema de esas obras que Dios ha preparado. Hasta aquí, hermanos, vamos bien, ¿no? No. ¿Sí o no? Sí. Vale. Hans representa a todos. La segunda cosa que Dios nos ha puesto para esas obras, ¿no?, que Él preparó de antemano, es servir a la iglesia de Cristo. Fíjense que yo he dicho a la iglesia, no en la iglesia. Servir a la iglesia de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con esos dones espirituales que Dios ya nos ha dado, que algunos los voy a reconocer yo, y a veces hay dones que reconocen los hermanos. Hay veces que, por ejemplo, podemos estar en una reunión de estudio, ¿no?, y se hace una pregunta, y hay un hermano que siempre tiene como esa fluidez y tiene esa, ¿me entiendes?, esa claridad. Ya el hermano que lo están viendo algunos, oye, me gusta cómo tú expones, me gusta cómo tú quizás, es porque tú eres un maestro y no lo sabes. Pues mira, la iglesia reconoce. Y volviendo al canto, eso yo lo he vivido, no me lo contaron. Claro, las iglesias antes eran menos estructuradas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el 90% de la iglesia algún día cantaba, ¿no? Algún día cantaba. Pero habían hermanos que eran insistentes en eso de cantar, ¿no? Y siempre querían. Y bueno, venga, lo dejamos. Y la iglesia claramente reconocía, mi hermano, es que tú no cantas. Porque a veces podemos entender que tenemos algunos dones que no es así. Y también la iglesia coopera en eso. No, hermano, tú no cantas. Dedícate a la poesía. Y miren que es un caso que vi. El hermano insistía en cantar, insistía en cantar. Y el pastor un día le dijo, ya no aguantábamos, la iglesia no aguantaba. Y el pastor le dijo, mi hermano, no, dedícate a otra cosa, a la poesía, por ejemplo. Luego el hermano se dedicó a la poesía, y no solo que era poeta, sino que luego montó un grupo de teatro. Y ese grupo fue buenísimo. Y andó, hermano, la iglesia está para reconocer. Si a ti, hermanos, te dicen, oye, yo creo que tú puedes hacer esto o aquello, inténtalo. Puede que tú digas, no me siento preparado, el Señor te capacita, ponte en ello, habla con personas que te puedan ayudar en eso. Porque dice Romanos 12, del 4 al 8, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Obviamente esto no es una lista cerrada de los dones, sino que son cosas que son evidentes en la iglesia que se necesitan. La iglesia de hoy tiene otras necesidades, transmisiones en vivo, sonido, proyección, un montón de cosas, pero lo que hacemos nosotros en las iglesias es para glorificar a Dios. Y Dios a través de eso lo usa para la conformación de la imagen del Hijo en nosotros. En este punto podemos ver quizás el servicio y la comunión. Y por último, no quiero dejar de mencionar que parte de las obras que Dios ha preparado para nosotros y que son claras y evidentes son la predicación del Evangelio y hacer discípulos. La predicación del Evangelio es algo en lo que no voy a invertir mucho tiempo hoy porque yo sé que muchos o la mayoría aquí lo tenemos claro. No quiero que vayamos a pensar en el ministerio de evangelismo solamente. Cada uno de nosotros está llamado en nuestros contextos a predicar el Evangelio. A nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, donde quiera que estemos, ¿qué debemos hacer?
¿Qué debemos hacer? Predicar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo ha venido, tú eres enemigo de Dios. Cristo ha venido para reconciliarte con Dios. Si no lo haces, tienes seguro una condenación eterna. Pero para ti hay buenas noticias si es Cristo. Es algo muy resumido. Yo sé que ustedes, con la sabiduría y la gracia del Señor, van a poder, ¿no?, explicar con gracia y solicitud de qué se trata. Pero quiero enfatizar ahora el tema de hacer discípulos. ¿Por qué? Porque en Mateo 28, 18 y 19, básicamente el verso 20 dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y a mí me luce, esto fue un mandato para todos los que estaban ahí cuando Jesús se iba. Entonces, a mí me luce que esta tarea de enseñar a que guarden todas las cosas, la hemos como iglesia relegado a algunas personas o ministerios. En la iglesia tenemos un ministerio de discipulado, gloria a Dios por eso. Pero esto no recae en los hombros solamente de discipulado. Eso recae en los hombros de todos nosotros. Tenemos, hay un montón de ministerios que se dedican a la enseñanza, hay formaciones, hay un montón de cosas. Hermanos, si no estamos haciendo discípulos, hay obras que Dios ha preparado, las cuales no estamos andando. Necesitamos andar en esas obras. Y Hans y líderes aquí estarán encantados de decirte cómo hacerlo si no tienes idea. Pero no es difícil. Con un hermano, queda con él, vamos a estudiar el Evangelio de Mateo, vamos a estudiar Levítico, vamos a estudiar esto, aquello. Hermano, y así, compartiendo la palabra, un hermano con más, digamos, madurez, que uno que tenga menos, ahí lo tienes. Yo creo que la iglesia, todos debemos de estar aprendiendo de alguien en un discipulado y todos debemos estar enseñando a alguien en un discipulado. La iglesia y el discipulado no se queda aquí, sale de la iglesia. La predicación del Evangelio tiene que salir de estas cuatro paredes. Así también el discipulado tiene que salir. Y es raro que hablando de obras, no mencionemos a Juan 15, ¿no? Yo soy la vid, ustedes son, ¿verdad? Porque nuestras obras se traducen en ¿qué? En frutos. Esos frutos por lo que vamos a ser conocidos. Entonces, como no puede faltar, solamente traigo 2 versos y es el verso 15 que dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? Que para estas buenas obras, poder caminarlas, necesitamos estar unidos a Cristo. Pero estar unidos a Cristo no es la conciencia simplemente de que yo fui salvo y está todo bien. No, es de que cada día yo procure una relación con Cristo personal y esté con Él, esté cerca de Él y así yo puedo andar en esas buenas obras. Y el verso 16 dice, de Juan 15, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. No solamente fruto, dice mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Algo importante, y para terminar, es que el hecho de que sirvamos y que hagamos todo lo que hagamos y que nos esforcemos y gloria a Dios, aleluya, si eso no lo hacemos en amor, como dice, creo que Corintios, somos metal que molesta. Eso es lo que somos. Necesitamos hacer todo esto, mis hermanos, en amor, en el amor de Dios, en el amor de Cristo, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y hemos recibido muchísima misericordia, muchísimo amor, y así es como debemos hacerlo. Dijo el reformador Martín Lutero, luego de él tener una lucha fuerte con el tema de las obras, ¿no? Porque Martín Lutero, en su momento su bandera fue que la salvación era por la fe sola,
¿verdad? En gracia por la fe sola. Y bueno, tiene a Santiago que dice que la sobra y no sé qué cosa, y él luchó, pero terminó reconociendo y decía, y dijo, la salvación es por la fe sola, pero la fe que salva no está sola. Necesitamos, hermanos, caminar en esas obras que Dios preparó de antemano para aquellos que hemos creído en Él. Amén. Así que esa es la invitación esta mañana. Espero que hayamos sido redarguidos por el Señor. Yo primero, usted estudiaba esto, ¿no? Fui ampliamente confrontado, así que si la palabra del Señor tuvo ese efecto en mí, yo estoy segurísimo que lo hace en cada uno de ustedes. Así que les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a bendecir el nombre del Señor a través de una canción. I used to live like I was under attack, dodging arrows from my past. I had no hope for